God bless you this morning. The topic for this morning is blessed are the meek. Entonces el tema para esta mañana, el bienaventurado los mansos. Mateo capítulo 5, versículo 5. In Matthew chapter 5, verse 5. I will use the King James Version for this text, this scripture, and it says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Entonces en Mateo 5:5 en la Reina Valera dice, "Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad." Jesus goes on to describe the Beatitudes, phrases about who is blessed and why, especially as it relates to the coming of the kingdom of heaven. Entonces Jesús está en este caso describiendo las bienaventuranzas y son frases que tratan de explicar quién es, qué personas son bendecidas y el por qué van a ser bendecidas, especialmente en lo que se refiere a la venida del reino de los cielos. And this word is fantastic because have many difficult for the people in this day. When the people say meek or gently, have serious problem for try to understand what is the means for the practice in the life. Entonces esta palabra es un poquito bonita porque nos da problemas para tratar de entenderla, porque decimos que la gente es mansa o es humilde, pero el significado para ponerlo en práctica nos cuesta mucho, es bastante difícil de entender. Now Jesus declares the meek blessed because they will inherit the earth. Entonces Jesús dice que los mansos, o que es bueno ser manso, porque vamos a heredar la tierra. The word meek does not mean weak, and this title causes this passage to be often misinterpreted. Entonces este texto, esta palabra, en este caso manso, no se tiene que entender como débil, porque esto puede causar cierta dificultad cuando se trata de entender. The word is better understood if we were to say sweetness, or the attitude of someone who never used force or manipulation to get what he wants. Entonces la palabra se entiende mejor si dijéramos dulzura, o la actitud de alguien que nunca usa la fuerza o la manipulación para obtener aquello que quiere. In a Christian context, it means trusting God. Whenever we find ourselves facing a battle, always leading Him, decide the outcome of that battle. En un contexto cristiano, lo que está implicando esta palabra es que nosotros dejemos que Dios pelee nuestra batalla y no tratemos de hacerlo por nuestra fuerza, y que dejemos el resultado de esa batalla específicamente a Dios. Meekness requires courage because we must fight against ourselves to trust in God's plan and His character instead of seeking that solution to our problems by our own means. La mansedumbre requiere coraje porque debemos luchar contra nuestra propia naturaleza, contra nuestra propia actitud, para poder confiar en el plan de Dios y el carácter que Dios tiene, en lugar de buscar la solución de nuestros problemas por nuestros propios medios. The first point for this morning is meekness is not natural. Entonces el primer punto para esta mañana es la mansedumbre no es algo natural. The people don't bore, yeah, I don't know. Don't bore with don't bear with meekness in his life. Entonces las personas no nacen con mansedumbre en su vida. This is a gift that God gives for the people. Este es un regalo que Dios da para nosotros, que da para nosotros.
In Galatians chapter 5, verse 22 to 23, it says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, passion, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law." Entonces Gálatas 5, 22 al 23 dice, "Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley." Being meek is something that costs a lot. It is an intense struggle within us. Ser mansos es algo que cuesta mucho, es una lucha intensa dentro de nosotros. I remember when I am a child, my mother my mother said, "It's necessary that you fight with the other children, because when one child hits you, it's necessary that you hit too." Entonces recuerdo cuando era niño y mi madre me decía que cuando un niño me golpeara, ¿no? Yo tenía que regresarle el golpe a ese niño porque no era posible que me dejara. Entonces, it's difficult try to be meekness. Es difícil tratar de ser manso en esta tierra. This happens because our human nature seeks to solve everything with the strength that our body or mind has. Esto ocurre porque nuestra naturaleza humana busca en todo momento resolver las cosas por medio de la fuerza y el pensamiento humano, por nuestra propia naturaleza. We strive to be powerful and stay in control of all things. Entonces nos gusta estar en control y parecer poderosos ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. We don't like the idea of thinking about being meek. No nos gusta la idea de parecer mansos ante los otros. We teach children to defend themselves and hit back. Enseñamos a los niños a defenderse y a devolver los golpes. I remember when I was in middle school, I have a serious problem with other child, and I have the idea to fight with these children, and I meet with him after the school, and he kicked me. ¿No? Entonces yo me reuní con él porque quería pelear con un muchacho cuando yo estaba en la escuela porque él me molestaba mucho, y decidí reunirme con él después de la escuela y él me pateó. For me, this moment is shame. Yeah, it's a shame moment. Yeah? A shame moment because I cried in the street, and all the people saw me. Entonces yo lloré en la calle y fue un momento de vergüenza porque todas las personas me vieron. Trying to solve things with my strength doesn't help. Entonces tratar de resolver los problemas por mi fuerza no me ayudó para nada. In Galatians, meekness is listed among the fruit of the Spirit. This is because the decision not to use violence, to be meek, to avoid harming others, or stepping over others is a difficult task in our hearts. Entonces, en Gálatas, la mansedumbre se enlista en los frutos del Espíritu, precisamente porque tratar de no usar la violencia, de ser mansos, de evitar dañar a otros o pasar sobre otras personas, no es algo que nace en nuestro corazón. Meekness is a fruit that is given by God. Entonces la mansedumbre es un regalo que es dado por Dios. When we trust in God's justice, He takes care of fighting our battle. Cuando confiamos en la justicia de Dios, Él se encarga de luchar nuestras batallas. The people of Israel in Egypt cried out for justice, but they did not take up
the weapon. Don't take the weapon and fight with Pharaoh, with the kingdom of Egypt. Entonces el pueblo de Israel no, aunque él estaba clamando, no buscó usar sus armas y pelear contra el faraón. It was God who brought the plagues. It was God who buried the Egyptian army in the Red Sea. It was God who led them to the promised land. Entonces fue Dios quien peleó su batalla. Fue Dios quien trajo las plagas. Fue Dios quien hundió al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Fue Dios quien les dio la tierra prometida. Meekness comes from fully trusting that God is in control of my battles. La mansedumbre proviene de confiar en Dios y decir que Él tiene el control de cada una de mis batallas. It is a spiritual fruit that we can achieve through God's strength, not our own. Entonces, es un fruto espiritual que podemos alcanzar por la fuerza de Dios y no por nuestras propias fuerzas. The second point, it means having an adequate idea about yourself. Entonces, el segundo punto implica tener una idea adecuada acerca de sí mismo. In Romans chapter 12, verse 3, it says, "For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith." Entonces en Romanos 12:3 dice, "Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno." All to meekness is a fruit of the Spirit. It is necessary to let the Spirit work in us. Aunque la mansedumbre es un fruto del Espíritu, tengo que dejar que el Espíritu obre y trabaje en mí. One way to do this is to stop thinking about us in inappropriate ways. Una forma de hacerlo es dejar de pensar sobre nosotros de forma inadecuada, de forma inapropiada. Let the Spirit show us who we are and what we are like. Dejar que el Espíritu nos muestre quiénes somos y cómo somos. The Christian is poor in spirit. The Christian cries for his own sin and that of others. When we begin to think of ourselves without being prude, because we have known our nature, then we are willing to humble ourselves before God. El cristiano es pobre en espíritu, el cristiano llora por su pecado y el de los demás. Cuando empezamos a pensar en nosotros sin enorgullecernos, sin pensar más alto de nosotros, porque hemos conocido nuestra propia naturaleza, es cuando estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios. In 1 Samuel, verse 5, the history of Dagon and the Ark of the Covenant is told. Entonces en 1 Samuel 5 se cuenta la historia de Dagón y el Arca del Pacto. The Philistines took the ark and brought it to the temple of Dagon because they believed that their God is more powerful than Jehová. Entonces ellos llevan el arca del pacto y la colocan en su templo creyendo que su Dios es más fuerte y es más poderoso que Jehová. But in the verse 4 says, "Behold, Dagon had fallen on his face to the ground before the ark of the Lord, and the head of Dagon and the two palms of his hands were cut off upon the threshold. Only the trunk remained for Dagon."
Entonces, ellos creían esto, pero en el versículo 4 dice: he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. God humiliated the Philistines people, and with the people, humiliated Dagon, and with Dagon humiliated the people. And the next is God punish that people. Entonces, con el dios Dagón, Dios está humillando no solo a Dagón, sino también a su gente, y luego les castiga con una enfermedad. There are people who, because of their pride, are not able to humble themselves before God, and they exalt themselves above Him. But Paul bids us not to think higher than we are. Entonces, hay muchas personas que llegan a creer que son más altas que Dios, se llegan a exaltar más que Dios y se ponen en alto, no son capaces de humillarse. Pero Pablo invita en este texto, nos invita a que nosotros no pensemos más de lo que nosotros mismos somos. When we begin to have an idea of what we really are, we can trust God's decisions, and we leave everything in His hands, since we recognize that there are out of our hands. Cuando comenzamos a tener una idea de cómo somos realmente, podemos confiar plenamente en Dios, en las decisiones que Él toma para mi vida, y dejamos todo en sus manos, y dejamos de confiar en la fuerza que tiene en mis manos. Dejamos de confiar en el poder que yo puedo tener y empezamos a confiar en el poder que tiene Dios. He who is meek puts his motive, his rights, his own life with complete tranquility in the hands of God. And we can call Him my Lord, because we recognize that He is in control of our life. El que es manso pone sus motivos, sus derechos, su vida completa en las manos de Dios, y es capaz de decirle a Él, mi Señor, porque comienza a confiar en lo que Él puede hacer, porque reconocemos que Él tiene el control de nuestra vida. And the last point, it means looking ahead to the future that God has prepared. Y el último punto implica tener la mira en el futuro que Dios ha preparado. Romans chapter 8, verse 16 to 17, it says, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. Romanos 8, 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. The end of the bliss is that the meek will receive the heir as an inheritance. Entonces, el fin de la bienaventuranza, de la bendición, es que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Being meek means keeping your eye on the future that God has prepared. Ser manso implica tener la mirada puesta en los planes o en el plan y el futuro que Dios ha preparado para ti. He who is meek is already reigning with Christ. El que es manso ya está reinando con Cristo. He is a person grateful to God. He is in constant gratitude to God for all His temporal blessings and for His glorious eternal blessings. Entonces, es una persona agradecida con Dios. Se encuentra en una constante gratitud con Dios por todas las bendiciones temporales
y por todas las bendiciones eternas que se le han prometido. He lived giving glory to God for all his goodness and mercy. Vive dando la gloria a Dios por todas sus bondades y misericordias. He who is meek suffers hardship, and knows that now he rises with Christ, and knows that when the fullness of his salvation is revealed, the fullness of the glory of God, then he will ride with Christ forever. El que es manso sufre penalidades y sabe que ahora reina con Cristo. Sabe que ahora se encuentra reinando con Él. Y sabe que cuando se manifieste la plenitud de su salvación, la plenitud de la gloria de Dios, entonces reinará también con Cristo para siempre. He confidently waits on God for his reward and the end of the race. Espera confiado en Dios por su galardón al final de la carrera. Christians in the first century were willing to suffer hardship because the crown of life was at the end of their early life. Los cristianos del primer siglo sufrieron muchas penalidades porque confiaban que al final de su carrera, de su vida, había una corona de vida esperándoles. Una corona que los iba a recompensar. Paul was confident and willing to die, because he would know that he would win. Pablo confiaba y estaba dispuesto a morir porque sabría que ganaría. When one is meek, early elements are not allowed to divert or gaze from the final goal. Cuando se es manso no se permite que las dolencias terrenales te aparten nuestra mirada del objetivo final. Can you imagine God, going to Niagara Falls and don't watch the Niagara Falls because you watch or you see a little fish in the water? You can imagine this idea. Puedes imaginar ir a las cataratas del Niágara y no ser capaz de ver las cataratas del Niágara porque viste un pequeño pez nadando en el agua. Exist people in this world that put the eyes only in the little things and don't see the more big blessing of the God. Entonces existen personas que ponen la mirada en las cosas pequeñas de la vida, pero no son capaces, o en este caso apartan la mirada de las bendiciones de Dios. It's fantastic how the people don't put the eyes in the blessed of God, but can put the eyes in the little problems of the life. Entonces es sorprendente cómo las personas pueden dejar de ver las bendiciones de Dios y poner su mirada en las cosas terrenales o en los pequeños problemas que hay aquí en esta tierra. To conclude, if a believer has the Spirit of God, then he is poor in spirit, weeps because of his sins, and is meek. Si un creyente tiene el Espíritu de Dios, entonces es pobre en espíritu, llora a causa de su pecado y es manso. He who does not have the Spirit of God has no way of achieving these things. He will never be able to become meek and will never be interested in being so, and consequently will never have an eternal inheritance. El que no tiene el Espíritu de Dios no tiene manera alguna de conseguir estas cosas. Nunca podrá llegar a ser manso y nunca le llamará la atención serlo. Y en consecuencia nunca tendrá una herencia eterna. Brothers and sisters, I invite you to contemplate the Lord
meditate on what He has told us, and humble ourselves before His presence. Hermanos, los invito a contemplar al Señor, meditar en lo que nos ha dicho y humillarnos ante su presencia. May we be so meek as to recognize that God is the one who is in control of our life. Que seamos tan mansos como para reconocer que Dios es quien tiene el control de nuestras vidas. In Revelation chapter 6 verse 10 it says, "And they cry out with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, will you refrain from judging and avenging our blood, and those who live on the earth?" Apocalipsis 6:10 dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? This question will not bother us if we are meek, because God will dispense justice in His time. Esta pregunta no nos va a molestar mientras seamos mansos, pues Dios impartirá justicia en su tiempo. We just have to trust Him. Solo debemos confiar en Él. Solo debemos poner nuestra mirada en Él. If you want to be meek and let God take the reins of your life, you can manifest it while we sing this praise. Si tú quieres ser manso y dejar que Dios lleve el control de tu vida y las riendas de tu vida, puedes hacerlo ahora mientras cantamos la siguiente alabanza.